Buenas noches a todos, los que están aquí, los que nos están viendo a través de internet. En cualquier lugar les mandamos un abrazo, un saludo. Los que están aquí, es un gusto verlos después de, ¿sabe cuántos meses, verdad? Pero no se ven bien por la mascarita que traen. Sí, no se les ven si están riendo, si están bostezando, no se ve, pero gracias a Dios que están aquí. En esta noche vamos a tener un tema relacionado con los matrimonios, con ustedes, matrimonios. Quisiera que antes de iniciar con el tema, quisiera que hiciéramos una breve oración, dispusiéramos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Usted que está aquí y usted que nos escucha, nos ve a través de su televisor, computadora, cierre sus ojos, por favor. Cerrar los ojos es para que usted esté en la presencia del Señor, ahí en la intimidad, y hable con Él y le exprese algo de su oración. Padre, gracias por esta noche, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque a todos los que estamos aquí, los que están mirando esta transmisión, que tú nos hables, que tu Espíritu Santo se derrame en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos confronte, nos ubique, que tú seas exaltado especialmente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Esta noche vamos a tocar un tema matrimonial muy interesante, en el que estamos incluidos todos, todas las personas casadas estamos incluidos. Algunos entienden muy bien lo que es el matrimonio, pero otros no saben a la que se metieron, o están en una actitud o en una situación de ¿dónde estoy? ¿Me equivoqué? Arrepentidos tal vez. Sin embargo, todos los que estamos casados estamos en esto y participamos en esto, y es importantísimo que lo entendamos como dice la palabra de Dios. El tema de esta noche se titula El yugo matrimonial. Antes de, o más bien, quisiera explicar qué es un yugo. Quisiera explicar a qué se refiere para entender el término de yugo. El yugo que se menciona en la Biblia es una barra de madera que unía a dos animales. Estos dos animales eran de la misma clase. Algunas veces los ponían de clases diferentes, pero no funcionaban. No se lograba el propósito. El yugo siempre debe de estar, en el yugo deben de estar unidos dos animales de la misma clase. En ese tiempo, o normalmente en tiempos, incluso en tiempos modernos, porque aún en algunos países lo siguen usando, muy poco, pero por ahí se ven. Usualmente se usan bueyes o se usan mulas para que realicen el trabajo en el yugo. La construcción de un yugo varía de acuerdo a las culturas, a las naciones, pero normalmente es una pieza de madera curvada en cada extremo, y a esta barra tiene dos cavidades en los extremos, y ahí esta pieza de madera se colocaba en la parte del cuello de los animales, sean bueyes o sean mulas. En la antigüedad, el pueblo judío se dedicaba principalmente a la agricultura
y a la ganadería. Si usted lee la Biblia, habla de los cultivos de trigo, habla de los viñedos, hablan de cultivos de olivo. Es decir, el pueblo judío desde el inicio, una de sus actividades importantes era la agricultura. Entonces, todo el pueblo entendía perfectamente el término de yugo, porque ellos por su actividad era algo que todos tenían, todos lo usaban, todos lo practicaban. Existen reglas para que el yugo cumpla con su función. Y estas reglas las puso el Señor, fíjese. El Señor fue el que puso mandamientos, puso reglas que tienen un sentido lógico, que tienen un sentido funcional y que al seguirlas se van a cumplir los propósitos para el cual fue creado el yugo. En Deuteronomio 22:11 dice así: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Si usted se fija aquí, el Señor está dando algunas instrucciones en relación a la actividad del pueblo. Dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas. La viña era una plantación donde había uvas, ¿sí? Si se sembraban diferentes semillas, se corría el riesgo de perder el fruto de la viña, ¿sí? Si se sembraban viñas, o sea, para uvas, o si se sembraba semilla para trigo, no se podía hacer eso. O sea, se tenía que hacer de una sola naturaleza la siembra, porque si no se corre el riesgo, dice, de que lo pierdas todo. Cuando no está bien balanceado la siembra, en este caso, hay el riesgo de que se pierda todo. Esto es importante, mis hermanos. Versículo 10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Los dos son animales que servían y sirven para el mismo fin, ¿sí? Los dos podían hacer el trabajo los dos, pero la fuerza, la estatura, la velocidad de uno y de otro es muy diferente. Un buey es muy lento, pero es muy fuerte. Un asno o una mula también son fuertes, pero son muy rápidos. Entonces no son de la misma estatura, hay diferencia. Entonces pues ahí el yugo está desequilibrado y el yugo tiene que ir a la misma distancia, tienen que recorrer a la misma distancia para que estén jalando el arado con la misma fuerza y vayan en una armonía. Esto es muy interesante también, y muchas mujeres aquí presentes me entenderán muy bien. Dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente, ¿sí? En otra versión habla de que no harás la confección, ¿sí? La confección de ropa de lana y lino, o sea, o es de lana o es de lino, ¿sí? La enseñanza del Señor siempre tendrá una gran profundidad, y esta gran profundidad y esta enseñanza la dio para que nosotros lo pudiéramos entender y visualizar de una manera, ¿sí?, en la cual pudiéramos lograr el resultado, lograr el propósito.
Si se hace una mezcla, tanto de animales, para venir a nuestro ejemplo, en el yugo, como en la mezcla de semillas o con el tipo de vestimenta, mire, se corre el riesgo de perderlo todo. Algunas veces, hablando de vestimenta, cuando tú tratas de coser un tipo de tela con otro, puede romperse una de las dos, o no tiene la misma resistencia, no tiene el mismo aguante, no cumplen el mismo propósito y la pierdes. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor está tratando de evitar es que haya una pérdida si no hace las cosas correctamente. Si hablamos un poquito de nuestra metáfora del yugo, Pablo usa esta metáfora para ilustrar la relación matrimonial. El término de yugo en la relación matrimonial inmediatamente nos ilustra de una relación de compañerismo. Ese es el propósito, esa es la ilustración. Esto no quiere decir que cuando nos casamos, pues llegamos ahí ante el ministro, inclinamos nuestros cuellos para que nos pusieran un yugo, ¿verdad? No fue así literal, pero sí fue así espiritual. ¿Sí? No lo vimos, pero nos pusieron un yugo. ¿Sí? Por eso decía, algunos lo entienden y otros no lo entienden y están desconcertados y dicen, ¿qué pasa con este asunto? Pablo utiliza esta metáfora para denotar o para explicar que la relación matrimonial es una relación de compañerismo. El yugo en el matrimonio nos habla de compartir, nos habla de sujeción, nos habla de compañerismos en un pacto en el cual, si nosotros vemos el principio del yugo en los animales, vamos a caminar juntos. El yugo obliga a caminar juntos. En el Nuevo Testamento, Pablo trae esta enseñanza y esta recomendación a los cristianos cuando dice en 2 Corintios 6:14, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Esta es una recomendación que nos da el apóstol en el sentido de que cuando una persona se casa con una persona creyente, se casa con una persona no creyente, se está metiendo en un yugo desigual. Y disculpen el ejemplo que voy a poner, es como si pones en un yugo a un buey y a un asno. Hay un yugo desigual, hay una situación diferente. En 2 Corintios 6:14, voy a leer todo el texto, todo el versículo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí nos habla claramente de una situación que se vive. Y yo quiero hacer notar esta parte de la escritura. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Un cristiano, un creyente, representa la luz. Un no creyente representa las tinieblas. Esta enseñanza, mis hermanos, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde se aplicaba a los animales de diferentes especies. La expresión nos habla de una limitación. Esta frase de no os unáis en yugo desigual nos habla de una limitación a los creyentes, una prohibición a los creyentes a casarse con una persona que no es creyente. Y aquí hay una gran sabiduría del Señor, que nosotros, la gran mayoría de personas cristianas, desechan el consejo de Dios, lo desechan esta práctica que tiene gran significado.
Cuando un cristiano se casa con un cristiano, o cuando un cristiano se casa con otro cristiano, pero que no tiene la misma convicción en su fe, trae problemas. Porque hay una percepción espiritual diferente, radicalmente diferente. La fe del cristiano comprometido luego tiene problemas con la fe de un cristiano que es muy superficial su creencia. Obviamente que es mucho más grave cuando la unión es con una persona que no cree, porque al no creer le da lo mismo hacer que no hacer la palabra de Dios, cumplir que no cumplir la palabra de Dios. Y el otro no, el otro es un cristiano, es un creyente, es una persona que cree en el Señor y tienen luchas. Y esto se traduce en conflictos. Cuando el joven escoge por compañero a una persona que tenga la misma orientación espiritual, tendrá mayor posibilidad de obtener los resultados que espera de un matrimonio satisfactorio, un matrimonio duradero y un estilo de vida provechoso. Mire, aquí si recordamos lo que dice Deuteronomio, dice: no sembrarás semillas de diferente naturaleza, porque corres el riesgo de perderlo todo. Ese es el riesgo, mis hermanos. Cuando cuando un joven decide casarse con una persona que no comparte sus mismas creencias, sus mismas convicciones, su misma fe, está poniendo en riesgo resultado de su matrimonio dentro de 1 año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, y está corriendo el riesgo de perderlo todo, porque está haciendo una mezcla de semillas, una mezcla de animales puestos en el yugo, una mezcla de telas, y en los 2 casos o en los 3 casos se corre el riesgo de perderlo todo. Hay una gran enseñanza que a mí me ha llenado mucho, una enseñanza del Señor Jesús que habla del mismo asunto de la metáfora del yugo. Y esta metáfora es muy comprendida al usarla como un símbolo de unidad. Lo leemos en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hasta aquí está muy padre todo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados, y todos dicen: yo estoy cargado y yo estoy cansado y yo tengo necesidades y yo tengo problemas y yo tengo esto. Yo soy un llamado, yo voy a responder a esa invitación de vengan a mí. Pero ese venid a mí trae un compromiso, mis hermanos. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, cuando usted responde a este llamado de venid a mí y tomen mi yugo, el yugo no puede estar ocupado solamente por una persona. El yugo necesita estar ocupado por 2 personas. Bueno, el yugo matrimonial, ¿verdad? Y estamos siguiendo la metáfora. Entonces, cuando el Señor dice: lleva mi yugo, uno de los que participan en ese yugo, porque el Señor dice: este es mi yugo, aquí yo estoy en este yugo. ¿Quién será la otra parte? Obviamente el que acepta estar en ese yugo con el Señor, el que dice: yo quiero participar contigo en este yugo, en un yugo de una unidad con el Señor. Pero fíjese lo que dice: si tú te metes a ese yugo, te vas a meter a aprender. El Señor se convierte en tu maestro. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una invitación del Señor: vengan a mí. Hay un propósito. El propósito es que tú encuentres descanso
para tu alma. Es el propósito de acercarte al Señor. En esta metáfora que yo quiero tomar para instruir o para enseñar en esta noche acerca del yugo y de cómo el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él y nos unimos en ese yugo, aprendemos del Señor. Pero lo que el Señor quiere que cada persona aprenda cuando se acerca a Él y cuando dice: yo quiero estar cerca de ti en este yugo que me une a ti, Señor, son dos cosas: mansedumbre y humildad. Aprenderás a ser manso. Dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si aplicáramos esta metáfora en el matrimonio, por un lado, debemos de tomar una decisión de participar en ese yugo con el Señor. Yo soy una parte, yo estoy como persona individual, yo estoy unido en un yugo espiritual con el Señor, donde estoy aprendiendo dos cosas. En este caso, en este ejemplo solamente, yo estoy hablando solamente de este ejemplo. Hay muchas cosas más en las cuales nosotros debemos de aprender, Señor, pero aquí, refiriéndose a su yugo, dice dos cosas: mansedumbre y humildad. Pero por otro lado, yo estoy, y estoy hablando a los casados, yo estoy unido en un yugo matrimonial, donde yo tengo que poner en práctica lo que yo aprendo de mi Señor, donde yo tengo que poner en práctica lo que yo aprendo de ese yugo en el cual yo estoy unido con el Señor. Pero ahora estamos en un yugo donde estás tú, varón, y está tu esposa. Y aquí se tiene que, por un lado, aprendes en tu relación con Dios, en tu unidad con Dios, aprendes la humildad y aprendes la mansedumbre, pero todo lo que se aprende se tiene que poner en práctica. Entonces tú vienes a tu yugo matrimonial y vas a poner en práctica lo que tú estás aprendiendo del yugo que tú tienes con el Señor. Aquí hay una cuestión: si tú no estás en un yugo espiritual con el Señor, es difícil que tú puedas entender lo que es estar en un yugo matrimonial. No se puede. ¿Y qué dice? Vamos a aprender mansedumbre y humildad, dos ingredientes que deben de formar parte de la vida de todo matrimonio. Todos los matrimonios debemos de estar viviendo estos dos ingredientes que son importantísimos en la vida de todo matrimonio. Señoras y señores, debemos cultivar la mansedumbre y debemos aplicarla en nuestra vida. Señoras y señores, debemos desarrollar humildad y aplicarla en nuestra vida. Estas dos virtudes eran una constante en la vida del Señor. Y el Señor dijo: ven y aprende de mí. Cuando tú entras en un yugo espiritual con el Señor, empiezas a conocerlo, empiezas a darte cuenta cómo es. Y esto no es el yugo espiritual con el Señor, no es una teoría, es una práctica. El Señor enseñaba con la práctica. El Señor enseñaba con actos, con acciones, ¿sí? Y nosotros debemos de poner o de tener como ejemplo cómo actuaba el Señor en cada circunstancia, de manera que cada uno desarrolle en su propia vida estas virtudes. Y estas virtudes especialmente en la relación matrimonial, porque la relación más cercana de un matrimonio es su esposa o es su esposo. No hay una relación más cercana, no hay una relación más estrecha. Y si usted se fija, cuando Jesús dice, los invita, aquí hay una invitación a que tú te unas de manera libre. Es una decisión. Yo quiero, porque dice el Señor: vengan a mí,
Fíjese cómo dice: vengan a mí. Y les dice: tomen mi yugo. Esta es una decisión personal. Me uno con Él para aprender. Quisiera explicar cómo funciona la yunta en el campo, en el trabajo. Yo tuve la oportunidad de tener esta experiencia de trabajar con bueyes en una yunta y con mulas. En mi infancia, mi abuelo tenía su yunta de bueyes y tenía su yunta de mulas. Entonces era complicado, porque agarrabas el arado con una mano. Había unos que era con una sola mano y había otros que había que agarrarla con dos. Tenías que levantarlo un poco, porque si no se clavaba mucho el arado. Tenías que levantarlo un poco para ir dándole dirección, pero tenías que llevar el control de los animales para que fueran a una velocidad apropiada. Si uno de los dos quería caminar más rápido, tú tenías que jalar para que llevaran la misma velocidad. Tenían que llevar el mismo paso. Fíjese, imagínense los animales coordinándose para llevar el mismo paso. ¿Usted recuerda cuando alguna ocasión, siendo jóvenes y todavía en el tiempo de la conquista, caminábamos con la novia o la esposa juntos y como entrelazando la pisada para un lado y para otro? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí me estoy explicando bien? O cuando iba adelante ella o él y la otra iba atrás, pero iban caminando al mismo tiempo. Y si uno de los dos se equivocaba, pues se tropezaban, ¿verdad? En el trabajo de la yunta siempre se pone a un animal más viejo, que ya tiene la experiencia del trabajo en el arado, en la yunta, y a uno más joven, que juntos van el viejo va a caminar a su paso, ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando llegan a la orilla ya sabe que se tiene que parar para que den la vuelta. Y el joven es más impetuoso porque quiere llegar y seguir caminando, pero el otro lo controla. Pero llega un momento, mis hermanos, en que adquieren tal habilidad y tal conocimiento que caminan juntos, al mismo ritmo, a la misma velocidad, con la misma fuerza, y ya conocen, están coordinados en su manera de caminar para que no vaya la yunta golpeándoles el cuello, sino que van caminando tranquilamente a lograr su propósito y están cómodos, hacen su trabajo. Si nosotros usamos ese ejemplo, esa metáfora, y lo traemos a nuestra vida matrimonial, yo le preguntaría: ¿cómo camina usted en su yugo? ¿Tienen una coordinación que van caminando juntos? ¿O van caminando todos desequilibrados en su caminar? ¿O uno trata de ir más adelante, otro va más atrás, y el que va más adelante voltea y le dice: ¡corre! ¿Cómo es su caminar? Imagínense que el Señor va atrás llevando esas cuerdas y jalándoles. En los bueyes, cuando la yunta era de bueyes, teníamos
una lanza, vamos a decir, y en la punta tenía un pico de acero. Le llamábamos la puya, y con esa le picábamos al que se iba quedando para que agarrara la onda y fuera caminando al mismo ritmo. Con las mulas no. Con las mulas era con una soga que la llevaban ahí, les golpeábamos así de lado y pues agarraban la onda que tenían que caminar más rápido, o le jalabas. Es un arte, mis hermanos, ir y dirigir un yugo, pero es un arte vivir bajo un yugo. Qué complicado es cuando no tenemos una visión clara de lo que es el matrimonio y que hay un propósito al estar unidos. Cuando el Señor pone esta metáfora y dice: vengan a mí los que estén cargados y tomen mi yugo. Y cuando el apóstol Pablo dice: no te unas en yugo desigual. Las dos metáforas tienen un sentido de unidad. Y las dos metáforas tienen un sentido, o las dos enseñanzas tienen un sentido dirigido hacia un tipo de cristianos, a un tipo de creyentes. El Señor dice: yo quiero estar en un yugo contigo. Ven y te voy a enseñar. Aprende de mí, como el buey viejo, aprende de mí. Y cuando está la metáfora, el ejemplo del apóstol Pablo, le dice a los casados: hey, no te unas en yugo desigual porque vas a tener complicaciones. Cuando hay un cristiano que entiende la palabra de Dios y que se une en un yugo con el Señor, está aprendiendo mansedumbre y humildad, cosas que se necesitan en el matrimonio y cosas que en la mayoría de los matrimonios no están. No hay ni mansedumbre ni hay humildad. En nuestra cultura, hablar de mansedumbre o de ser manso es sinónimo de ser tonto, de ser fácilmente manipulado. Hablar de humildad es hablar o referirse a una persona que muchas veces está acomplejada o que su posición económica es baja. Dice: es muy humilde, ese señor es muy humilde. Pero cuando el Señor dice: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde, mire, no lo está diciendo una persona tonta, no lo está diciendo una persona de escasos recursos, no lo está diciendo una persona que no vale nada, no lo está diciendo una persona que no tiene una situación donde está cambiando lo que es. Quiero hablar quién era Jesús. Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Jesús era rey. Jesús tenía todo el poder y toda la gloria a su disposición. Jesús era el dueño del oro y la plata. Jesús tenía a su disposición legiones de ángeles que podían venir a acudir a su beneficio personal. Y sin embargo, no usó su poder, no usó su autoridad para ofender. No usó su posición para humillar a nadie. Por el contrario, trató a todo mundo con amor y con respeto. Y él dice: vengan y aprenderán de mí. Imagínense que es el hombre más poderoso. Imagínense que es el hombre con más galardones y con más riquezas y con más que todo mundo. Y dice: aprendan de mí la humildad. Cuando muchas veces las personas que están en una posición de esa naturaleza no tienen nada de humildad. Son prepotentes,
son groseros, son mal hablados, todo lo contrario de lo que dice el Señor. El Señor, aún teniendo todos los atributos y el poder, siempre actuó con mansedumbre. Siempre actuó con mansedumbre. Nunca se desesperó. Nunca se irritó con esas respuestas que estaban cargadas de malas intenciones. Por el contrario, Él actuó con amor y actuó con compasión con todas las personas, aún con los que lo atacaban. Siempre actuó de una manera diferente. Y cuando Él invita a unirte en un yugo espiritual con Él, lo dice, esto es importantísimo, dice, únete en un yugo, ven y toma, entra en el otro hueco que queda en el yugo para que aprendas, y ahí es literal, para que aprendas a ser manso y a ser humilde. Es claro, no es para que aprendas teología. No es que digas, ven para que aprendas a cantar bonito. No es para que vengas y que aprendas las costumbres hebraicas. No, es para que aprendas humildad y mansedumbre. Mis hermanos, cuando tú estás en el yugo matrimonial, estos dos ingredientes son importantísimos para que tú puedas lograr la paz en tu matrimonio. Si no tienes esto, no hay paz. Si estos dos elementos no forman parte de tu vida, estoy seguro que no tienes paz y estás en un riesgo de perderlo todo. Hoy estuve platicando con un proveedor. Estábamos platicando de la situación actual y él en la plática me dijo, oiga, usted es pastor, ¿verdad? A mí me han dicho que usted es pastor. Le dije, pues sí, soy pastor, pero más que nada soy ahí el chícharo ahí en la iglesia donde voy. Y empezamos a platicar. Y me dijo, fíjese que ayer estuve con un psicólogo porque estamos en un proceso de divorcio, mi esposa y yo. Entonces le dije, fíjate que precisamente yo me dedico a trabajar con matrimonios y me gustaría que vinieras hoy en la noche. Dice, no, pues es que ya no tiene caso, ya estamos a punto de separarnos del divorcio. Y como yo ya tenía este mensaje, le dije, mira, la palabra de Dios dice que cuando el yugo es desigual, está el riesgo de perderlo todo, y tú estás en ese riesgo. Llegaste a ese extremo. ¿Por qué? Por las razones que sean. Pero cuando no entiendes claramente que cuando te casaste entraste a un yugo, va a ser complicado que tú puedas lograr la paz que tú anhelas tener en tu relación matrimonial. Literalmente, mis hermanos, el yugo une a dos bestias, a dos animales. Literal, o sea, de ahí sacamos el ejemplo. Pero en la vida espiritual con el Señor, y tú vienes y le dices, Señor, yo quiero estar contigo y quiero aprender de ti, estás entrando en un yugo con el Señor. Y muchas veces tú ni te das cuenta de lo que estás diciendo, pero tú estás atado, amarrado a este Señor, en este yugo. Cuando tú te casas, entras a un yugo espiritual y mira, ahí está tu esposa, ahí está tu esposo, aunque tú no quieras. Y a veces aunque le dices, déjame solo. Imagínense a los dos animales ahí, y uno le dice al otro, ay, ya me enfadaste que estés aquí todos los días conmigo.
Y voltean con el agricultor y le dicen: oye, cámbiame, este ya me cansó, este no camina bien, este es muy lento, este es flojo, o sea, quejándote. Y el agricultor te dice: pues en esta yunta ustedes son los únicos que tengo y tienen que seguirle. Y es mejor que se coordinen para que caminen juntos y no se estén lastimando el cuello. Y es mejor que caminen al mismo ritmo para que no le dejen la carga a uno solo. La metáfora tiene tanta enseñanza, mis hermanos. En nuestra cultura nos han enseñado a actuar siempre buscando el provecho personal. Esto es importante en nuestra cultura. En nuestra cultura nos enseñaron, y yo les quiero hablar de la enseñanza que yo recibí. Puede diferir de la suya, pero yo le voy a hablar de la que yo recibí. A mí me enseñaron, fui educado. Y no fui educado así en una escuela donde me dijeron: mira, el hombre es así. No, sino que fui educado porque yo estuve viendo, yo veía. Y fui educado como un varón. Y el Señor, si ustedes se fijan, el Señor le dice: ven y aprende de mí. Ven y ve y aprende. Cuando yo fui educado de ver a mi abuelo, de ver a mi tío, de ver a mi padre, de ver a los que yo veía cómo actuaban, y así fui educado. Y la enseñanza era para que la esposa sirviera al esposo. Así fui educado. Entonces, cuando yo me casé, yo dije: pues ya voy a tener quien me sirva. No se rían. Las mujeres también recibieron una educación, y esta educación en nuestra cultura era en el sentido de servir al esposo, de servir al marido. Y en la práctica normal, estas dos maneras de educación crean conflicto en las parejas, porque el hombre reclama derechos y la mujer se resiste a cumplir con esos deseos y caprichos. Y bueno, llegamos a esta época en el año 2020. A partir del mes de marzo, en nuestra cultura nos dicen que nos tenemos que ir a nuestra casa, todos, y no estamos acostumbrados. No estás acostumbrado a convivir con tu esposa, tu esposo, todo el día o muchas horas del día, más horas de las que acostumbraban estar juntos. Esto ha traído conflictos, esto ha traído cambios, esto ha traído situaciones complicadas. Estaba escuchando una noticia hace unos días que en la Ciudad de México acaban de promulgar una ley que usted ya se puede divorciar por internet. Fíjese qué fácil. Hay algunos requisitos que hay que llenar, pero si los dos están de acuerdo y mandan sus documentos, sus firmas, llenan un cuestionario, inmediatamente les mandan la respuesta. A partir de que usted reciba y baje este documento, está libre del yugo. Y muchos han caído a eso por lo que se está viviendo actualmente. El confinamiento ha traído un confrontamiento a las parejas. Lo triste de esto, mis hermanos, es que ninguno de los dos disfrutan vivir juntos. No hay un disfrute, no hay un deleite, no hay una paz en el alma que te dice: qué padre es vivir juntos, qué padre es estar juntos. Continuamente las parejas tienen enfrentamiento por diversas cosas, y por cosas simples, por diferencias sencillas,
crean una guerra mundial, crean un conflicto, crean un distanciamiento. Pero cuando tú aprendes a vivir unido en un yugo, y yo quiero poner los dos ejemplos, porque no puedes vivir en uno, ser muy cumplido en vivir en un yugo y en el otro no. Te engañas. Tú no puedes vivir en un yugo espiritual con el Señor si tú dices que vives, y no vivir en un yugo espiritual con tu esposa, con tu esposo. No se puede. Porque si estás viviendo en un yugo con el Señor, es decir, estás aprendiendo dos cosas importantes en el matrimonio: mansedumbre y humildad. Y aquí yo estoy, hace rato les decía, la relación matrimonial es la más estrecha que una persona puede tener. Es más estrecha que aún la relación con los padres. Es más estrecha. Y si tú no puedes vivir, no puedes ser manso con tu pareja, no puedes ser humilde con tu pareja, hermano, estás mintiéndote a ti mismo, estás mintiendo a tu cristianismo, estás mintiendo a muchas cosas. Una de las cosas que era importante para el Señor era el servicio, aprender a servir. Y aquí choca nuestra cultura. Yo les decía, a nosotros los varones nos enseñaron a que nos iban a servir. Y el Señor dice que debes de aprender a servir. Tú que decías que yo soy el hombre, yo soy el varón, a mí me tienen que servir. Y el Señor dice, tú tienes que servir. Y tú dices, pero yo soy el varón. Y el Señor dice, pero yo era rey. Pero yo soy el que trabaja. Y el Señor dice, pero yo era el Hijo de Dios. Pero yo soy un hombre que estoy fuerte, pero yo tengo a los ángeles a mi disposición. O sea, el Señor nos dio ejemplo de que aún siendo el rey, aún siendo Dios, aún siendo todo lo que implicaba ser Jesús, dice que lo hizo a un lado para enseñarnos que sí se puede, que sí podemos, y que es la única manera de lograr esa paz espiritual que nosotros necesitamos. Aquí hay una cuestión que es bien importante, que yo quiero que usted entienda. La relación matrimonial hay situaciones en las que nosotros podemos decir que voy a servir por obligación. Voy a servir por cumplir con una responsabilidad. Voy a servir porque me van a ver. Voy a servir por amor. Aquí hay 4 conceptos de lo que es servir. Servir por obligación. Estoy obligado a servir. Tengo que hacerlo. No es lo que yo quiero, pero lo tengo que hacer. Servir por una responsabilidad. Es mi responsabilidad servir. Yo la acepté y lo hago por responsabilidad. Servir porque me van a ver y tengo que dar ejemplo. Entonces, pues lo hago para que los reflectores me están viendo y pues, mira, sí lo hace. Pero lo más importante, mi hermano, es cuando tú sirves por amor. Cuando tú sirves por amor. El otro día estábamos platicando mi esposa y yo. Y a veces, mire, hay otra palabra que a mí me llena mucho cuando dice el Señor: yo veo las intenciones de tu corazón. Y es algo que me ha traído ahí
y el Señor me dice: mira, yo veo las intenciones de tu corazón. Y le voy a platicar una situación que se desprende, y estábamos platicando mi esposa y yo acerca del servir por estos conceptos: por obligación, por responsabilidad, por ser visto o por amor. Resulta que era el domingo y íbamos a venir a la iglesia el domingo pasado. Entonces los dos nos bañamos y todo el asunto, y luego me dijo mi esposa: ¿me ayudas a tender la cama? Y yo no le dije nada, me quedé callado y estaba acomodando una ropa. La estaba acomodando y vi un pantalón, y me metí a donde tengo mi closet y estaba buscando a cuál pantalón correspondía. Entonces cuando salgo, ya había tendido la cama, pero también me quedé callado. Entonces cuando estábamos desayunando, yo le dije: ¿te fijaste? Estábamos hablando de esto de servir, y le dije: ¿te fijaste lo que pasamos hace rato? Me dijo: sí. Le dije: ¿no crees que no te quise ayudar, sino que estaba acá tratando de acomodar esto, y cuando salí vi que ya habías tendido la cama? Pero ¿cuál era la intención de mi corazón? Algunas veces nos hacemos el tío Lolo porque no nos gusta participar en eso. Hace un tiempo yo le decía: te ayudo a lavar la loza, pero las cazuelas no. Dice: ¿pero por qué no? Dije: es que no me gusta cuando las lavo, me lleno las manos de grasa y no me gusta esa sensación. Tú lávalas. Pero el Señor un día me dijo: ¿cuál es la intención de tu corazón? Porque llegó un momento en que ya no era esa situación, sino que fue una excusa para no hacerlo, y se lo dejaba a ella. Entonces algunas veces nosotros manejamos las cosas de tal manera que no estamos sirviendo por amor, lo hacemos por responsabilidad, lo hacemos por obligación. Pero el Señor dice que si tú estás en un yugo y vas a aprender humildad y vas a aprender mansedumbre, también tienes que aprender a hacer las cosas, a servir por amor. Por amor. Y esto tiene una connotación muy importante en la vida matrimonial. Si tú no pones en práctica esto que yo te digo, mi hermano, no tienes paz en tu matrimonio. Es como ir caminando a diferente ritmo. Es como tener un buey y una mula, una mula, ¿verdad? Unidos. Un asno unidos. No están jalando a lo mismo. En la yunta había un propósito: sacar el trabajo de la mejor manera. En el matrimonio, el yugo matrimonial tiene el propósito de realizar el trabajo del matrimonio. ¿Cuál es el trabajo del matrimonio? Pues la armonía, el formar hijos, el vivir en paz, el tener gozo. Y mire, nos cuesta trabajo la mansedumbre, ser mansos. Y a veces no aguantamos quedarnos callados. Y muchas veces la mansedumbre tiene que ver con quedarte callado o callada. Porque a veces el hombre dice algo y la señora tiene que decir la última palabra. Y eso es parte de la cultura en la cual fuimos enseñados. Tratar de imponer, ser humildes. Y humildad no se refiere a ser así como retraído y todo eso. No, la humildad es otra cosa completamente diferente de lo que nosotros la hemos aprendido.
Mis hermanos, lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, como estás viviendo tu matrimonio, es lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Eso le estás enseñando. Lo que tú eres varón, como tú eres, eso le estás enseñando a tus hijos. Eso es lo que ahora están aprendiendo. Tristemente, mis hermanos, las estadísticas no fallan. Pero hoy la gran mayoría de matrimonios viven en un yugo desigual. No tienen las mismas aficiones, no tienen la misma fe, no tienen el mismo propósito, no van caminando hacia la misma meta. Cada quien maneja sus cosas. El problema es que hoy, que estamos en un confinamiento, se agrava completamente nuestra desigualdad conyugal. Se agrava completamente. Le voy a poner un ejemplo. Hay familias, y quiero poner esto así como ejemplo. Yo sé que no es, pero yo quiero ponerlo. Hay familias en donde solamente hay una televisión y se pelean por el programa que se está viendo. Y muchos llegan y en nuestro lenguaje agandallan. Y luego si llega el otro, le cambio. No, estoy viendo este programa. Y en mucho de esto, mis hermanos, yo quisiera que usted reflexionara. Dios ve las intenciones de tu corazón. A veces, cuando te piden ayuda, ¿me ayudas a tender la cama? Y tú ves y dices, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer aquello. Pero hay una intención, comodidad. Hay una intención, no participar. Hay una intención. Pero mis hermanos, tengan una cosa en su mente. Estás en un yugo matrimonial. Y yo quiero que lo entendamos claramente qué es el yugo matrimonial y cuál es el riesgo. No pondrás a dos animales de diferente naturaleza en el arado. No sembrarás semillas de diferente naturaleza en la viña. No vestirás de lana y de lino al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de perderlo todo. Mis hermanos, la reflexión es hacia nuestro matrimonio. Estamos en un yugo. Y si tú no aceptas esa unión, estás corriendo el riesgo de perderlo todo. Si tú no entiendes que es importantísimo ser manso y humilde y servir por amor, estás en riesgo de perderlo todo. Todo. Este hombre me decía, pues yo estoy tratando de hacer lo mejor para que mis hijos no sufran. Y yo le decía, ¿y tú no sufres? Se quedó callado y me dijo, estoy sufriendo mucho. Dije, claro, la separación trae sufrimiento. Me dijo, no, pero mi esposa ya pasó el duelo, ya vivió el duelo. Le dije, es una situación que siempre va a estar, siempre. Nosotros hoy tenemos la oportunidad, mis hermanos, de cambiar este curso, de encontrar la paz. Dice el Señor, vengan a mí los que estén cargados, cansados, y los haré descansar. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, vas en camino del descanso de tu alma, en camino de disfrutar esa relación, de disfrutarla, de poder
participar con tu esposa, con tu esposo, como una compañera, como un guía. En el yugo matrimonial, uno es la cabeza, uno es el que guía, uno es el que marca el ritmo, uno es el que, y el otro participa para realizar el trabajo. Hay una gran enseñanza en esta metáfora, mis hermanos, y no por nada en la Biblia está orientada a la relación matrimonial, porque estamos en ese yugo. Ahí estamos, ahí estás tú, ahí estás participando con él, con ella. Y tal vez hoy venimos distanciados, y tal vez hoy no estamos a gusto, y tal vez hoy llegamos a nuestra casa y no sabemos ni qué hacer. No hay plática, no hay tema, cada quien por su lado. Y mira, hermano, ¿por qué no cambias todo eso y empiezas a unirte? Lo primero es un yugo con el Señor, un yugo matrimonial que va a traer fruto hacia abajo, hacia tus hijos. Yo quisiera que se pusieran de pie, por favor. Quisiera pedir a nuestros músicos si me ayudan. Yo quisiera que usted reflexionara en su matrimonio. Esto es bien personal. Y aquí no podemos pensar de manera personal, sino que tenemos que pensar de manera matrimonial. Estamos en un yugo y tal vez ha sido doloroso y tal vez discutimos, pero mis hermanos, el estar en un yugo no quiere decir que no vas a tener más dificultades, no, pero cuando tú actúas con mansedumbre, cuando tú actúas con humildad, actuar con humildad no es ser prepotente, no es usar tu fuerza o tu posición para imponer. Yo les decía, el Señor Jesús dice: aprendan de mí, aprendan de mí, véanme cómo actúo. Y yo les decía, ¿quién era el Señor? Era el Rey, era el Dios, era omnipotente. Él tenía bajo su autoridad todo, y sin embargo trató a todos de una manera amorosa. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas con tu pareja. Tú eres el varón, sí, yo soy el que eso y que, pero ella es mi pareja y estamos unidos. Tu mujer puedes decir: no, pero es que yo tengo actitudes y yo puedo desarrollar mis capacidades y soy más que él y todo. Pero el Señor dice: estás unido con él y tienen que caminar juntos. Mire, cuando ponían a aquel buey viejo y experimentado en el trabajo y le ponían un aprendiz más joven, había mucho descontrol. Pero yo pude ver muchas veces que ya los animales hacían el trabajo solos, ya estaban tan acostumbrados que ya no batallaban. Y ahí fue cuando mi abuelo me dijo: hijo, ¿quieres aprender a arar? Y yo le decía: sí, abuelo, a ver, ahora pues. Los animales me ayudaron porque ellos hacían el trabajo solos. Ya no tenía que estarles puyando y jalando y pegando. No, es como los caballos lecheros. ¿Sabe por qué les dicen lecheros? Porque usted sube y ya conocen el camino. Usted puede ir dormido y el caballo va a llegar a donde va todos los días. ¿Por qué peleamos si buscamos el mismo fin? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué estamos distanciados? Y esto es una realidad, mi hermano, esta es una realidad. Ustedes como esposos están unidos en un yugo matrimonial.
estamos unidos en un yugo matrimonial. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Tome la mano de su esposa. Tomar la mano es un símbolo de unidad. El abrazarse es un símbolo de unidad. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos: Señor, primeramente quiero estar unido en un yugo espiritual contigo. Yo quiero estar en el hueco de ese yugo en el cual tú estás ocupando un espacio, Señor. Yo quiero ocupar el otro espacio de ese yugo, Señor, y quiero aprender a ser manso, a ser humilde, a servir a mi esposa, a mi esposo, de la misma manera que tú me enseñas lo que es servir, lo que es ser humilde, lo que es ser manso. Yo quiero aprenderlo de ti, Señor, para ponerlo en práctica con mi esposa, con mi esposo. Señor, quiero estar en ese yugo de amor, de comprensión. Quiero estar en ese yugo unido a mi pareja, Señor, siendo un ejemplo de lo que es el matrimonio. El varón despojándose de su posición de autoridad para servir a su esposa. La esposa servir al esposo, no por obligación, no por cumplir una responsabilidad, sino por amor, por amor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, usted que está aquí, yo quiero orar por usted. Si usted está teniendo problemas en su matrimonio, allá donde está mirándonos, yo quiero orar por usted, por su matrimonio. Padre, es un milagro en la vida de estos matrimonios que están pasando por problemas, por diferencias. Estos hombres y mujeres que no han entendido lo que es estar sujetos en un yugo de amor. Porque el yugo matrimonial es un yugo de amor que nos une, que nos une. Señor, toca esos matrimonios, toca esas vidas, toca esos hombres, esas mujeres, y enséñales que entiendan que la única manera de encontrar la paz es cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, y encontrarán paz para su alma, dice la palabra. Yo quiero tener esa paz, Señor. Dile al Señor: yo quiero tener esa paz matrimonial. Yo quiero tener esa paz espiritual que tú nos ofreces, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Toca cada corazón, toca cada matrimonio. Toca esos matrimonios que se han alejado. Toca esos matrimonios que están a punto de perderlo todo, Señor. Restáuralos, Señor. Haz un milagro en su vida, en su corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a decirle con todo nuestro corazón, presentándonos delante del Padre: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de ser. Díselo otra vez: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile: aquí estoy, aquí estoy,
conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, dile ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. La última vez cantamos, ayúdame, ayúdame, sí, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambie completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma, Señor. Yo te invito a que levantes tus manos una vez más. Y terminando, dile, ayúdame, Señor. Necesito cambiar. Y solamente lo puedo hacer si tú me ayudas. Si tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor. Oh, tu palabra es verdad. Tu palabra es fiel y verdadera. Cambia, transforma nuestros corazones.